muy importante para que corra la calculadora. Cuando ustedes ponen dentro de la calculadora más o menos o una multiplicación, cuando utilizan los símbolos de más de la calculadora o menos de la calculadora o multiplicación, al anotar dentro de la operación, cuando se anota la operación aquí abajo, por ejemplo, si multiplico 4 por 5, o por un DEM, digamos, un DEM de el nombre que estaba como Cuenca, por ejemplo, cuando anotan con el operador de la calculadora raster, aquí se genera un espacio. Se genera por defecto un espacio entre el número y la operación o el símbolo de la operación. Y si ese espacio no está, o si ustedes lo cargan directamente de su teclado en la multiplicación, si le ponen solamente 4 por 5 y sin el espacio, no va a correr, no va a multiplicar, no va a ejecutar la operación. Pero si anotan con estos operadores, sí va a correr y generalmente van a ver que aquí se va a generar un espacio. Y si quieren anotar manualmente, lo ponen pues 4 espacio por espacio, el DEM, por ejemplo, Cuenca. Es un ejemplo, ¿no? Así. Este espacio es necesario cuando anotan manualmente la operación. Si no, después anotan 4, aplican clic aquí, ya se genera el espacio y se genera el espacio, ¿no? Esa es la observación que me olvidaba hacerles notar, ¿no? Eso es común, que pase errores y no multiplique. Pruebe con esa forma y va a ver que se le va a solucionar los errores, ¿no? Entonces, para la actividad van a cargar los datos del periodo en Excel, ¿ya? También van a cargar el shape, realmente el shape, ¿no? El raster de residuos. Van a cargar el raster de mapa de temperatura, ¿ya? Esos tres. A ver, no necesitamos más para corregir el Excel, donde tienen sus datos de residuos. Van a cargar el raster de los residuos y el raster de la temperatura. El DEN y la cuenca ya se proporcionó, ¿no? Esto lo van a cargar, ¿ya? Es el día de mañana. Mañana estamos en Inge, 4, ¿no? ¿no me Sí. puede dar hasta el sábado? Mañana. Bueno, el sábado. Pues, no. Sí, hasta el sábado, por favor. Mañana en la noche les voy a dar, ¿ya? Mañana en la noche, si el sábado vemos otra cosa, ¿no? Hoy día es mañana, casi todo el día van a Inge, tener, ¿no? buenas noches. A mí no Buenas me noches. pasó todavía los datos para poder hacer el trabajo. El del grupo 10, Sí, el que estoy haciendo sola y por ejemplo para sí, mañana me está limitando un poco. como les decía, tiene que fijarse los datos de radiación solar, esos son los que tocan de las estaciones, hay que ver si las estaciones están con datos de radiación solar, y me confirma si tienen los datos. Ahora yo los voy a revisar y les voy a indicar cómo hacer la interpolación. Ya no va a ir en función de la altura, ¿ya? Ok, está bien, ingeniero, Le, verás. le di la instrucción y no me contestó. Ah, Bueno, ok, está bien, gracias. ya. Entonces, estamos ahí, ¿no? Bueno, con esto ya pueden cargar esta mañana en la noche. Ya es una etapa de su proyecto. Bueno. ¿Qué, qué, ¿Qué otra consulta tiene?
Ya, si no tienen consulta, vamos a ver este video de... Y que para cargar los raster, ¿cómo, cómo haríamos? Ahí tengo una duda. Lo pueden comprimir. Me parece que aquí, a ver, vamos a ver si admite... En realidad va a admitir todo tipo de documentos, ¿no? Miren, Yo todo lo que hice en el ARMAC, lo guardé en una sola carpeta y eso lo comprimí en RAR. ¿Será que le mando solamente eso? ¿Y cuánto pesa? Unas 9 megas más o menos. Sí, no va a haber problema. Porque Ah, fíjense ya, aquí, porque no lo estaba entendiendo eso de mandar solo el raster y no sé qué. sí, está bien, porque miren aquí, el máximo que se puede subir en el Moodle es 20 megas. Entonces eso tienen que considerar, ¿no? No va a pesar mucho tampoco, porque no va a ser el demo, ¿no? Así que No podría tiene mandarle el Excel y el archivo comprimido de todo lo que trabaja en el ArcGIS. Sí, sí puede ser. Sí, está bien. Inge, buenas noches. ¿Y esto solo igual uno por grupo lo sube o todos? Sí, lo voy a habilitar más bien por grupo, porque están haciendo por grupo. Grupo, ¿no? Pertenece a cualquier grupo. Inge, tenemos compañeros que parece que se salieron del grupo. ¿Cómo hacemos con eso? Voy a crear el grupo, pues. Voy a crear el grupo. Las personas que están solas me mandan mensajes, voy a crear un grupo de uno, va a ser el grupo 10 y ya van a poder cargar, ¿no? Es que yo voy a ver aquí en los resultados para no, cuando me salgan las entregas, me va a salir el grupo al que conforman. Entonces yo ya voy a revisar y les replico la nota para todo el grupo. Y sin que corrija de todos, ¿no? Pero es importante que ponga esa excepción de grupos, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Inge, Sí. hace rato le preguntaba sobre, hay estaciones en las que solamente, digamos, nos proporciona, no nos proporciona los 10 años en datos, solamente nos da 7 años o a veces hasta un año nada más. Usted dice que las estaciones tienen 7 años faltantes. Bueno, para estación... Sí, hay estaciones así, hay otras estaciones que le faltan 3 años, otras 4 y otras hasta casi 9 años sin falta de datos. Eliminamos la estación. Pues la eliminan, eso tienen que hacer un análisis de consistencia, ¿no? Inge, usted dijo, pero que agarremos un promedio, y ya si tienen 3 años, ya se puede hacer un promedio de los 3 igual. En realidad nos ayudaría mucho. Es que tienen que analizar la ubicación de la estación. Si tienen estaciones que están al lado o tienen para cubrir las áreas, eso es para la interpolación. Y si esa estación está con bastantes años faltantes, entonces la pueden eliminar en el caso de que tengamos para cubrir ahí otra estación, esa área. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si esta es la cuenca, si tienen aquí una estación, aquí tienen otra, aquí tienen otra, aquí tienen otra, aquí tienen otra y aquí tienen otra. Bueno, pues si en este caso digamos que una de estas sea la que tiene datos y esta la que no tiene datos, falta datos, y aquí tengo estas estaciones alrededor y esta que está cercana. Bueno, lo eliminaremos a esta estación. Pero en el caso de que, por ejemplo, esté aquí, esta la estación, y tenga por lo menos 3 años y se promedio, entonces habrá la forma de considerar esos datos. Porque recuerden que según la ubicación y la zona, también depende de la altitud, ¿no? Porque extrapolar solamente con estas estaciones, extrapolar hacia hacia el contorno de la cuenca nos va a obtener resultados erróneos. Y aunque sea estos 3 años que tenemos de esta estación, van a ayudarnos a
a que la extrapolación que tengamos en esta parte de la cuenca esté ya, bueno, acercada a la realidad, ¿no? Entonces, en ese caso, ustedes analicen si es que se encuentra dentro o los bordes, ¿no? Si se puede ser reemplazado, podemos eliminarlos, pero con ese criterio, ¿no? Que les acabo de decir. Si tenemos estaciones cercanas y pueden cubrir la interpolación, entonces la eliminan. Si no, bueno, utilicen los datos que se tienen, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Ya, entonces, vamos a ver la teoría. Estos son videos que os puedo compartir desde la anterior gestión. No sé si vimos ya la teoría de estabilidad de taludes con ustedes, ¿no? Creo que sí, ¿no? Creo que sí, ya vimos esto. ¿No? Coordenadas. Sí, esto ya vimos, ¿no? Vamos a ver alguna teoría dentro. Esto no está en el contenido de la materia, pero bueno, mejor sería que lo revisemos. Son presas de enrocado. Algunas consideraciones generales, ¿ya? Ahí teníamos una presa de enrocado con una pantalla impermeable, ¿no? Ahí está también su zona la zona de transición y todo el cuerpo de la presa de enrocado. Tenemos ahí con un núcleo impermeable, núcleo central impermeable, tenemos los filtros, la zona de transición, aguas vamos arriba, y el enrocado, el espaldón vamos arriba y el espaldón vamos abajo. Ese es el dentello, pues que hacemos una fundación, una roca, y tenemos las secciones de la chana, ¿no? El núcleo inclinado ya no es un núcleo central, es una opción para la construcción. Tenemos ahí el dren chimenea y el dren horizontal, el enrocado, y ahí tenemos el enrocado hacia arriba, ¿no? Las inyecciones de la echada de cemento. Y así hemos visto las gráficas de un enrocado con pantalla impermeable, las zonas de transición y las zonas de enrocado, ¿no? El núcleo central puede ser o la pantalla impermeable. En este caso, con esta tipología de enrocado con pantalla impermeable, tenemos ahí una recomendación de la graduación de el tipo de partícula o de material y el tamaño de la partícula utilizada, ¿no? Tenemos en la zona 2A, que es en el pie de la pantalla impermeable, se puede utilizar un filtro con tamaño de la partícula menor a 6 milímetros, ¿no? Tenemos ahí ya para la zona de transición, tenemos una roca con tamaño de partícula menor a 75 milímetros. En la zona 3A, que van a ir aumentando, tenemos ahí un tamaño de partícula menor a los 40 centímetros, ¿no? En la zona 3B tenemos una roca con tamaño de partículas menores a 1 metro. Y la 3C con mayores a 3 metros. Generalmente se divide este enrocado en dos partes, ¿no? Aquí ustedes ven esta línea de aquí, la división,
donde la parte central puede ser de 3B o 3C, con tamaño de la partícula menor a 1 metro, menor a 2 metros, ¿no? Y sí, se suele hacer de esa forma porque esta parte de aquí ya no necesita que tenga la misma compactación o la misma calidad de la roca de la de aguas arriba, ¿no? Podemos tener incluso ahí tamaño de roca con diámetros mayores, y aquí arriba ya tenemos con menores a 1 metro, ¿no? La compactación tiene que ser más controlada. Después ahí se encuentra la zona 2B con partículas menores a 75 milímetros y el filtro menores a 36 milímetros, y el talud pantalla impermeable. En las presas, entonces, la cimentación presas de pantalla de hormigón, los requisitos de la cimentación para este tipo de presas son menos exigentes para las que de concreto. Concreto porque presentan mayor flexibilidad. Es decir, se presentan asentamientos en la fundación, lo que hacen el material o el enrocamiento es ir a acomodarse a medida que se presentan las deformaciones del terreno, ¿no? Pasa lo contrario en presas de hormigón de fábrica. Si se producen asentamientos, lo que puede provocarse es una falla y posibles ahí fisuras del agua, ¿no? El dentellón es un cierre hermético a lo largo del contacto de la pantalla impermeable con la fundación en los empotramientos. El dentellón está situado en el talud aguas arriba de la presa y contribuye a cortar las filtraciones, ¿no? Puede estar en la parte central o en la parte del talud aguas arriba, como se menciona. Sirve también de apoyo al peso de la membrana, ¿no? Bueno, en el caso cuando son de pantallas de hormigón, hemos visto que el dentellón está en el talud aguas arriba. Facilita hacer inyecciones y, si se quiere, mejorar la cimentación. Sus dimensiones generalmente están gobernadas por razones constructivas. La profundidad depende de la naturaleza del suelo de fundación y usualmente tiene un ancho mínimo de 1 metro, ¿no? Pero se está sujeto también al cálculo estructural del peso de la pantalla de hormigón y el ancho necesario que ante el esfuerzo importante que vaya a tener, ¿no? La altura del peso el ancho del dentellón está generalmente gobernado por las condiciones impuestas en construcción. La profundidad de penetración del dentellón es hasta buscar una fundación de roca fija, ¿no? Depende del carácter de la roca de cimentación. Si la roca es sana, no es necesario sería las emisiones. Eso va a depender del informe geotécnico, pero si presenta fisuras, no es necesario realizar las inyecciones, ¿no? Generalmente las realizan para prevención. Si la roca no está sana, puede ser necesario un dentellón más profundo hasta buscar un suelo o una fundación más estable, o el tratamiento especial con las inyecciones. Pues si existen fisuras abiertas, o si la roca está fracturada. En las inyecciones se debe incluir en el proyecto sin tomar en cuenta la aparente buena calidad de la roca. Ahí tenemos algunas recomendaciones de el espesor de la pantalla de hormigón utilizada. Perdón. Perdón. ¿Tenía alguna consulta?
Claro. Ahí tenemos algunas recomendaciones del espesor de la pantalla de hormigón de algunas presas construidas, ¿no? En función de la altura se han utilizado ese tipo de ecuaciones, el espesor de la membrana. En este caso, 30 centímetros se ha utilizado como mínimo para la altura o el espesor de la membrana. Y se le ha aumentado en función de la altura un espesor adicional. Se utiliza el enrocado en sí por la economía, en función de las presas de gravedad, porque los materiales se encuentran en la zona o zonas cercanas, ¿no? Por ejemplo, el material del enrocado es recomendable para disminuir el precio, el costo de la construcción, que se extraigan del banco que estén ubicados en el embalse, ¿no? Como el embalse va a ser inundado, no se va a tener que hacer mitigaciones o acciones de mitigación ambiental, ¿no? Como está en el vaso de almacenamiento. Más al contrario, si se encuentra o el banco está a distancias lejanas, incrementa el costo de transporte y si no está en el vaso de almacenamiento, puede llegar a exigirse medidas de mitigación por la explotación del banco. No solamente... No trata de vuelta los audios porque no escucho nada. No escucho nada. Hasta el máximo. Por aquí se escucha bien, ingeniero. Debe ser su... Escucha, ingeniero. ¿Me escuchas? Te escucho. Pensé que su internet parece... debe ser el internet. Bueno, no solo... internet o salida de audio. Continuemos entonces. No solamente se utiliza para el enrocado, para los espaldones, no solamente se puede sacar del embalse, ¿no? Precisamente también es mejor si se saca del material utilizado en el caso de enrocados con un porcetal para la conformación del núcleo, ¿no? Es mejor si todo el banco de préstamo se encuentra a distancias relativamente cortas. Esa es la ventaja que tiene el enrocado ante presas de gravedad y arco por el precio que el costo de construcción es mucho menor, ¿no? La roca se obtiene de las canteras, debiendo ser dura y durable para que resista el acarreo, su funcionamiento y operación. No debe ser de materiales inestables como lajas, es decir, no tiene que ser desgregable ante la acción del agua. El tamaño está restringido por la ubicación del puerto de la presa, no por la capacidad de impulsar. Puede ir de 2 centímetros hasta 1 metro, desde gravas hasta rocas grandes. Las rocas desgregables, como las lajas, deben evitarse, pues acomodarse dejando grandes huecos o espacios al momento de colocarlos en la presa. Al aumentar las cargas, las piedras débiles se rompen ocasionando grandes asentamientos, ¿no? El empleo de grandes bloques de roca da mayor estabilidad, pero si se coloca espesores de roca muy grandes, por el peso del cuerpo de la presa, los más pesados irán al fondo y los finos quedan superficialmente. Es decir, es mejor emplear grandes bloques, limitando los finos. La construcción del recubrimiento constituye un elemento muy importante y debe realizar de forma muy cuidadosa, evitando asentamientos y la posibilidad de tocar si son las deformaciones del cuerpo de la presa son grandes, puede llegar a provocarse fisuras, deformaciones, fisuras, filtraciones, o membrana asfáltica. El terraplén se puede colocar al volteo usando medios mecánicos y fajas definidas para cada
cada zona. Recomendaciones constructivas. Conviene colocar sobre cada capa agua a presión, lo que ayuda al acomodado de las partículas y lubrica los bloques, facilitando su acomodo. La construcción es de esa forma, ¿no? En las presas pequeñas conviene colocar el enrutamiento en capas. También las capas deben ser de acorde al tamaño de la partícula de la piedra, ¿no? Para evitar la presencia de grandes huecos. En la zona de transición, antes de contar con la pantalla impermeable, se debe colocar sobre el rocado una franja de dimensiones, en el cual debe espesor de 4.5 metros. Es recomendable, es práctico. Esta zona puede ser de arena, grava, compactada en capas de 30 centímetros de altura. Se suele colocar a mano o muy cuidadosamente para lograr un buen apoyo de la pantalla impermeable. La pantalla impermeable, como les comentaba, puede ser de concreto o de hormigón o de una membrana asfáltica, ¿no? De acero y madera, algunas son sus combinaciones. Cuando es de hormigón armado, el espesor mínimo es de 20 centímetros. Es lo mínimo. Puede presentar juntas verticales, dependiendo de la longitud de la presa, la longitud del encuadramiento, y la cantidad de acero, o la cantidad de acero, va del 0.5 a 0.7 del área de concreto, ¿no? Pero se puede, para el espesor de la capa de hormigón, se puede considerar como un criterio el 1% de la carga de agua, pero menor 20 centímetros. Por ejemplo, si la altura de agua viene a ser 20 metros, el 1% tendría a ser 20 centímetros, ¿no? Pero si aumenta la carga de agua o aumenta la presión, se recomienda primeramente, como previsión, considerar el 1% de la carga de la altura del agua. Aquí tenemos un corte de la pantalla de hormigón y aquí tenemos la fundación, ¿no? La fundación también puede estar arreglada con el plinto, ¿no? Tenemos una zona de transición que puede ser de arenas gravas, y aquí ya viene el enrutamiento para seguir aumentando los diámetros de la partícula. La membrana de hormigón con hormigón armado. El hormigón armado es el tipo más común de membrana impermeable que se utiliza como parámetro en aguas de presa del locado. En general, para presas de menos de 40 metros de altura se utiliza solamente juntas verticales para compensar la dilatación horizontal de presas. Además, son inconvenientes para fines de construcción. El hormigón debe ser denso, durable y evitar filtraciones y daños debidos al oleaje e intemperies. Y el repuesto de acero de la armadura normalmente va alrededor de 0.5% en la armadura vertical y horizontalmente, lo que equivale a unos 60 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Pero es una consideración. Ahora, con la modelación estructural de las fuerzas actuantes, se puede determinar ahí una cuantía calculada. En general, el primer propósito de la armadura de acero es el reforzamiento de la membrana, es distribuir las temperaturas adecuadas uniformemente y a lo largo de las losas del temperatura. La resistencia a compresión de los hormigones de una membrana impermeable deben ser al menos de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Es utilizado, ¿no? Preferentemente deben utilizar incorporados deslizantes para vaciar. Eso para
economizar la etapa de construcción, ¿no? En el caso boliviano, por las deficiencias de control de calidad, se recomienda aplicar una resistencia mínima de 250. La clasificación se debe apuntar a una resistencia de hormigón de 250 kilogramos por centímetro cuadrado, y debido a que no existe control de calidad, ya sea en el curado o en el curado de los elementos o los aditivos que se le pueda añadir al hormigón para el curado, para evitar pérdidas excesivas por la pérdida de agua excesiva del hormigón. Entonces se recomienda apuntar a esa clasificación y obtener un rango de seguridad, ¿no? También se puede utilizar losas de concreto asfáltico, donde proporciona flexibilidad al cierre de aguas arriba. Se debe hacer primero un ritmo de penetración sobre el agua y una capa de inclinación, en el cual se coloca luego la mezcla asfáltica, ¿no? En capas aproximadamente 10 centímetros. El espacio total puede llegar a ser 30 centímetros. La mezcla puede tener un 8% de asfalto con referencia al peso agregado de material seco. Para la construcción se utilizan máquinas tipo asfaltadoras bajadas desde la corona por medio de cables. Deben hacerse ensayos de impermeabilidad, adherencia con la piedra, la salida dependida de la capa, resistencia y estabilidad a la temperatura para llegar al diseño adecuado de concreto asfáltico. Para la fundación, las condiciones geológicas de la fundación definen prácticamente la viabilidad del tipo de presa, para lo cual se debe conocer la disposición ecológica de la garganta y del vaso. Se deberá conocer las siguientes características: son el espesor de los estratos, el funcionamiento, la permeabilidad, la fracturación de fallas y la relación de estratos. Este tipo, ya les voy a subir tipos de informes geólogo para que podamos analizar algunos tipos de fundación y las fallas que se pueden llegar a presentar en las acciones, ¿no? Las condiciones del suelo y roca de la fundación definen la elección del tipo de roca. Las condiciones más comunes son fundación en roca, en grava, en limo, arcilla y en suelos muy pobres. Esa es una ventaja también de las presas de materiales sueltos que se pueden tienen un amplio margen de fundaciones en las cuales se puede llegar a construir. La fundación de roca garantiza un alto nivel de sustentación y resistencia a la erosión y filtración. No restringe el uso del tipo de presa. En todo caso, es importante analizar la economía de los materiales que se constituyen. En muchos casos se deberá eliminar la roca no deseada y deberá proponer inyecciones echada de cemento, ¿no? Y grava también se puede fundar cuando la grava se encuentra bien compactada. Se recomienda empresas de tierra local, pequeñas empresas de gravedad, no así grandes empresas de gravedad debido al peso, y tampoco se recomienda empresas enanas, ¿no? Se puede fundar limo con suelos finos, donde permite implementar pequeñas presas de gravedad de presas de tierra. Sin embargo, no son recomendables para las presas de arrocado porque el peso puede provocar deformaciones y asentamientos excesivos, además de diferenciales donde pueden dañar las pantallas impermeables, ¿no? Provocar fisuras. La fundición arcilla puede recomendarse para presas de tierra, aunque se requieren tratamientos de suelo para evitar asentamientos. Si la arcilla no está consolidada, el contenido de agua es muy alto, no se recomienda presas de hormigón y ningún tipo de presas de arrocado.
materiales deben estar en zonas cercanas y se requiere roca para terraplenes y revestimientos de los taludes. Vamos arriba y vamos abajo y en el caso hay dos para la construcción de la pantalla de guardado, por ejemplo, ¿no? La posibilidad de disponer de enmascarados de hormigón a costo razonable es muy considerar el costo de construcción, ¿no? Aunque estén en terrenos cuyos derechos hayan adquirido, es un factor favorable para la realización de esta construcción. Si existen zonas cercanas, se debe obtener material suficiente para una empresa de equipamiento. Esta puede ser la solución en sí. El diseño de una presa va a estar limitado por este aspecto, ¿no? Los materiales que se pueden llegar a obtener. Yo no puedo diseñar una empresa y después buscar de dónde se va a obtener los bancos de préstamo. Y si se analiza primero los materiales disponibles en zonas cercanas y la calidad de los materiales, y base a eso se diseña el tipo de presa y si va a ser roca tan impermeable o si va a ser de rocado con un porcentaje impermeable o los diferentes tipos de presa, tipologías de presa, ¿no? Es un factor importante la disponibilidad de los materiales. La definición del tipo de vertedero y su emplazamiento son una parte vital de la presa. Como vieron en el suite, la ubicación del vertedero es también un factor importante para no comprometer la estabilidad de presa ante cualquier fallo de una avenida extrema. Los requisitos de cumplir el vertedero vienen impuestos fundamentalmente por las características de la escollera. El elemento de partida para la elección del tipo de vertedero es determinar una avenida extrema, ¿no? Cuando se tienen causas con un régimen de grandes crecidas, el vertedero será la estructura principal y la elección del tipo de presa puede ser de orden secundario. Ese también es un aspecto importante que va a influir en el costo de la construcción, ¿no? Generalmente, en algunos casos, el costo de construcción del vertedero, empresas grandes, más la construcción de presa de materiales sueltos, puede ser comparable con la construcción de una presa de gravedad, por ejemplo, y las ventajas que pueda tener la presa de gravedad. Y si se podría llegar a darle la ventaja que tienen las presas de materiales sueltos. El costo de construcción del vertedero de importancia de componentes muy importante el costo para el aprovechamiento. En estos casos se puede ser conveniente combinar el vertedero y la presa en una sola estructura, considerándose la elección de la presa de vertedero. Se han visto casos en los que se combinan las presas de gravedad con la parte central y los estribos, presas de materiales sueltos, por ejemplo, o de diferentes tipologías. Pueden ser presas en arco, la parte central, presas de gravedad, los estribos para apoyar la transferencia de esfuerzos del arco y después presas de materiales sueltos. Eso va a depender mucho del tipo de proyecto y la topografía, las condiciones de la zona que se presenten. En algunos casos, en los que el material es obtenido de la excavación del vertedero, puede utilizarse el cuerpo de la presa, ¿no? Y puede ser ventajosa la construcción de la presa de materiales sueltos.
Si las necesidades de vertederos son pequeñas, pueden ser convenientes la acción de presas de tierra escollera, incluso en valles cerrados. Cuando se construyen vertederos de hormigón, en el cuerpo de los presas de escollera, ha exigido ser más conservador al momento de la definición de la ubicación del vertedero, evitando problemas de este tipo de presas como ser los elementos diferenciales de la estructura debido a la diferencia de uniformidad del compactado del terraplén. Los cimientos después de haber aplicado la necesidad de cuidados especiales para prevenir el agotamiento del hormigón por la abertura de juntas que pueden ocasionar fugas. Con el consiguiente chifonamiento y el arrastre del material circundante, puede provocarse erosión interna. Y los retrasos en la construcción debidos a la necesidad de someter la carga allá antes de construir el vertedero. Tenemos la información proteínica, vamos a ver informes geológicos y biotécnicos, y el método generalmente empleado para el conocimiento de las características del suelo consiste en ejecutar una serie de perforaciones sobre los alrededores del eje de la presa, debe ser un medio de llegar a las profundidades que permita seleccionar la zona donde se desarrollan las estructuras. Realizan perforaciones exploratorias, localización de los palos de la roca, la determinación de sus características es una tarea difícil. En primer lugar, porque no hay una evidencia superficial de ellas, y segundo, porque cuando se perforan las rocas, los testigos recuperados corresponden generalmente a las rocas las fracturadas quedan, ya que los materiales débiles no pueden ser recuperados. Las perforaciones exploratorias son aquellas realizadas con un tipo de rotación con el propósito de obtener muestras perturbadas y o no perturbadas. El equipo comúnmente utilizado para el estudio del suelo de presas es la sonda de diamantes, que es una barrera rotatoria con un tubo protector y con una cabeza de diamante encargada de cortar el sustrato con significar y descendiendo hidráulicamente. Y tenemos el índice de calidad de la roca. Este procedimiento consiste en sumar todos los trozos de testigos iguales o mayores a 10 centímetros y dividirlo entre la longitud total del tramo perforado, multiplicarlo por 100 y vamos a tener ahí el índice de calidad de la roca. Aquí tenemos unos porcentajes de clasificación, mencionando el porcentaje obtenido y a la cantidad de plazas por metro lineal también, y la calidad de roca, ¿no? Cuando tenemos de 90 a 100, tenemos una excelente roca, de 75 a 90 buena, de 50 a 75 poco medianamente fracturada, de 25 a 50 fracturada, medianamente fracturada, de 0 a 25 muy fracturada, ¿no? La roca fresca que conserva sus características originales y no muestra alteraciones químicas en sus minerales. Es afectada a veces por discontinuidades estructurales como fallas y declasas. La roca meteorizada son aquellas rocas sustancialmente duras y parcialmente alteradas por la meteorización. La roca meteorizada dura se refiere a la masa de roca que ha experimentado cambios. Bueno, esa es la roca, una roca dura, que es la que se requiere mayormente para las fundaciones, ¿no? Bueno, vamos a ver si es
Continuamos, tenemos ahí la roca meteorizada, se refiere a una masa de roca que experimenta cambios en sus componentes mineralógicos, ¿no? Una roca meteorizada blanda se refiere a una masa de roca intermedia de masa reactiva, cuyos minerales no están meteorizados o altamente alterados totalmente. Una roca descompuesta consiste en la formación de mantos residuales y rocas descompuestas blandas, espesores variables de 1 a 24 metros, de carácter arenosa, así universal. La permeabilidad es la capacidad del material para permitir que un fluido lo atraviese sin alterar su estructura interna. Se afirma que un material es permeable si deja pasar a través de él una cantidad apreciable de fluido en un tiempo dado. Impermeable si la cantidad de fluido es despreciable. La velocidad con la que pasa el fluido depende de 3 factores: de la porosidad del material, de la densidad del fluido, de la presión a la que está sometido el fluido. Para ser permeable, un material debe ser poroso, es decir, debe contener volúmenes vacíos que le permitan absorber el fluido, a través de los cuales los espacios deben estar interconectados para que el fluido disponga de caminos para pasar a través del material. La permeabilidad puede determinar directamente la orientación y el caudal o la cantidad de agua drenada va a ser igual a la productividad dinámica multiplicado por el gradiente pisométrico por el área transversal por donde pasa la agua. Tenemos el análisis externo. El gradiente hidráulico viene a ser la diferencia de alturas aguas arriba menos aguas abajo. Los niveles. Tenemos valores de permeabilidad de función. Estos son los rangos y su clasificación de grado de permeabilidad, ¿no? Cuando tenemos una velocidad de mayores a 1 por 10 a la más 1, esto es el 0.01, 0.1, perdón, centímetros por segundo. Tenemos permeabilidades elevadas, medias desde 0.1 hasta 0.001, media, baja desde 0.001 a 0.00001 y muy baja desde 0.00001 hasta 1.7, ¿no? Y prácticamente penales, velocidades penales de 1.7. Las pruebas de permeabilidad se constituyen también la parte esencial del estudio y se efectúa simultáneamente con las perforaciones que se hayan realizado para la calidad de la roca. Estas se realizan tanto en los sedimentos aluviales como en las formaciones rocosas y constituyen el sitio de la presa, el foco de la presa. Para las formaciones rocosas, las pruebas de permeabilidad se efectúan por presión con los valores calculados. Se puede estimar si es necesario un tratamiento de fundación consistente en inyecciones de permeabilización y de consolidación. Para la mecánica del enrocamiento se debe entender el comportamiento del cuerpo de la cortina. Es fundamental para poder determinar si está segura o si no es segura. Por ello, la importancia tiene el análisis de la mecánica del enrocamiento. Para presas con una capa de hormigón, el enrocamiento es la encargada de proporcionar la estabilidad, así como el control de las filtraciones de agua. Cuando la cadena de concreto haya tenido alguna fisura, a través de él se va a drenar las filtraciones. Se debe considerar el material del enrocamiento según su propia mecánica y no como una extensión de la mecánica del suelo.
como es el agua y la arena. Es un fenómeno importante que se da en el contacto de la partícula cuando son sometidas a esas fuerzas, en donde no solo existe un cambio de volumen, sino también existe un cambio de la materia debido al aplastamiento y el fracturamiento. Este fenómeno se puede observar durante la compactación del enrocamiento. Debido al acomodo de las partículas con el paso del tiempo, se conoce que la cortina siempre tendrá deformaciones en la pantalla, ¿no? Pero estas tendrán que ir disminuyendo con el paso del tiempo. La magnitud estará determinada por la graduación de los materiales y su grado de compactación. El proceso de compactación se creía que anteriormente es que un mejor contacto entre los bloques era necesario el uso de agua para modelos finos. Para determinar qué tan cierto es esto, se realizan unos pruebas donde se puede concluir que la tiene una falta de comunicación, pero sin embargo debilita la ropa y hace que se fracture. Conlleva una mejora cómoda de las partículas. Las fracturas van a llegar a los vacíos entre el enrocamiento, ¿no? Tenemos la fórmula del ángulo de fricción. Tenemos el ángulo de fricción para pascales, la variación del ángulo de fricción y la presión de confinamiento y la presión atmosférica tomada como referencia, ¿no? El ángulo de seguridad de los talones de la presa del yucado puede calcularse aplicando los siguientes criterios, ¿no? Ese es el factor de seguridad que vamos a tener, que es igual a la tangente de la máxima inclinación del talud, el ángulo de fricción interna del material, dividido entre la tangente del ángulo de inclinación de la presa, ¿no? Luego vamos a hacer un dibujo. Que ese es el plan. Aquí tenemos una masa del cuerpo, una porción, y aquí tiene un peso. Este es el ángulo de inclinación que se le va a dar, ¿no? Va a ser el del talud, por ejemplo. El talud. Aquí se van a formar ver ahí la medición y el eje tangencial, ¿no? Este va a ser el peso tangencial y este que sea el peso que pongamos normal, ¿ya? A esta oposición, si hacemos la sumatoria de fuerzas, para que sea estable también. Entonces, aquí es igual esa fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento generalmente es igual al coeficiente de rozamiento por la normal, ¿no? En este caso hemos dicho peso N. Ese coeficiente de rozamiento está definido por la tangente del ángulo de fricción que va a tener. Vamos a hacer
Entonces, si reemplazamos eso aquí, vamos a tener esta igualdad, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiene que ser este ángulo o esta relación del talud? Si tenemos aquí, ese es el talud, podemos ponernos en esa vez. Sí, lo podemos decir. La tangente del ángulo que es igual, la tangente del ángulo de inclinación, va a ser igual a U sobre M, ¿verdad? U sobre M. Detalles entre son compuestos sobre S. Y M va a ser igual a 1 sobre la tangente de la otra. Aquí estamos haciendo nosotros una igualdad donde se mantiene estable cuando se igualan las fuerzas de rozamiento con la componente de peso de la masa de la muestra, ¿no? Entonces, tenemos que tener un factor de seguridad. Este factor de seguridad está definido así, por esta relación. Si tenemos aquí que n es igual a 1 sobre la tangente, lo estamos considerando en esta igualdad como el factor de seguridad. Pero si consideramos aquí que este factor sea mayor, 1.4 por ejemplo, nos estamos dando un rango de 40% de seguridad. Es decir, que aquí la relación de la tangente, el ángulo de deflexión interna dividido entre la tangente y el ángulo de inclinación, tiene que ser mayor a 1. En algunos casos puede ser, depende de la normativa y la reglamentación del país. La compresibilidad, la deformabilidad del enrocamiento compactado es influenciada por dos factores antes mencionados: el fracturamiento y el aplastamiento de bloques de roca. Para crear una estructura con un esqueleto de partículas sólidas en donde los bloques estén en contacto unos con otros, se logra permitiendo que los fósiles sean rellenados por partículas de menor tamaño. En algunos casos, posiblemente permanecerán sin ser sometidos a esfuerzos avanzados dentro de los modelos de la ciencia. Se han realizado pruebas de compactación en campo relacionando con el espesor de la capa, el número de pasadas y el tipo de medidor a emplear. El resultado de esta prueba se ha llegado a la conclusión de que la compactación en la capa disminuye a medida que el espesor aumenta. Se debe tomar en cuenta entre más delgada sea la capa, los materiales deben ser de tamaño, teniendo como consecuencia los puntos de contacto sean más amplios y dando una estructura más densa. Para cuestiones prácticas y económicas se ha encontrado que de 4 a 6 pasadas de rodillo bilateral de 10 toneladas en capas de espesor entre 80 centímetros y 1 metro para la zona 3B y capas entre 1.6 metros y 2 metros para la zona de 13. Los resultados obtenidos han sido satisfactorios, sin embargo la tendencia actual en la zona 13 es limitar el espesor de la capa a 1.20 metros en empresas grandes. Ese es un buen dato, se puede considerar. Se sugirió que el contacto que existe entre las capas, entre las partículas, está sujeto a fuerzas intergranulares, siendo normales los esfuerzos actuantes sobre ellos. Cuando las fuerzas de contacto exceden la resistencia de la partícula, esta se fractura y se forma una nueva estructura del suelo, de acuerdo a la enrocamientación de las partículas de mayor diámetro, las más propensas a fracturarse. Y se presentan algunos detalles constructivos, donde está el enrocado, como la pantalla impermeable, y tenemos ahí el plinto, la construcción del plinto celeste, tenemos un diafragma de concreto para evitar también para disminuir
las filtraciones por debajo de la presa hasta el nivel de colocar una roca, ¿no? Fundación de roca. El detalle está el diafragma de concreto, el plinto y la losa de permeabilización, ¿no? Y esta resolución se pinta, ya no tiene diafragma en la pantalla, sino más bien dentro del pinto, por debajo, a través del pinto y por debajo, las inyecciones. Es un busto de corte y el busto en planta. El pinto puede estar de esta forma, ¿no? Las perforaciones realizadas en esta disposición, ¿no? Para que una vez se llegue a realizar la lechada, esto venga a cubrir todas las fisuras y ahí se lleguen a sobreponer, ¿no? Tenemos un corte longitudinal esta planta y el vertedero de excedencias, ¿no? Y está la pantalla con muchas verticales. Entonces se acabó vamos abajo que presenta una capa, una pantalla de enrocamiento, ¿no? Construcción y ahí los rieles y para nivelar y ocultar al mismo tiempo. Está una imagen del cuerpo de presa y el vertedero. Bueno, esta es otra presa. Por ejemplo, en esta tablet tiene un tablet de 1 a 1.8. Tenemos el detalle de unidad de dilatación y magneto, ¿no? Parapeto o enforonamiento, un parapeto. Y hemos visto ahí la presentación de las características, ¿no? Vamos a ver si los detalles constructivos que se pueden apreciar mejor están. Esto es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Ya, entonces, como pueden ver, difiere de las presas de materiales sueltos en función de las características de la conformación de los materiales, ¿no? Generalmente es una presa de enrocado cuando tiene el mayor porcentaje de material que le conforma el cuerpo como roca, ¿no? Más del 50% ya es enrocado. Entonces, la tipología que hemos visto en la presentación generalmente tiene presa de una granulometría de las rocas, que va desde grava hasta rocas, diámetros grandes, y al ser material muy permeable, consta de una pantalla de impermeabilización, ¿no? Aguas arriba. Esta pantalla generalmente de hormigón, ¿no? Entonces, conforme a las presas de materiales sueltos, con esta presentación ya concluimos
las presas de materiales sueltos, ¿no? La presa de tierra y la presa de enrocado. También podemos analizar en el slide las presas de enrocado, ¿no? Se grafican según las coordenadas, las capas y la conformación del enrocado con las características de la roca. Y se puede analizar la estabilidad fácilmente, ¿no? No habría ningún problema para realizarla en el slide. ¿Alguna consulta sobre la teoría? Bueno, ¿no? El siguiente tema, las presas en realidad de materiales sueltos, o bueno, de tierra, dentro de la presentación de presas o el contenido de la materia, tenemos presas de materiales sueltos, o presas de tierra y tierra, presas de hormigón y presas de, ya para ver los vertederos y las obras de toma, ¿ya? Entonces, vamos a ver el día de mañana la teoría sobre presas de gravedad, que son las presas de hormigón, y vamos a realizar alguna comprobación en el software CADAM, ¿ya? Que realiza la estabilidad de presas de hormigón. ¿Alguna consulta? Entonces, con esto el día de mañana cargamos la teoría y cargo dentro de el tema del Moodle, nuestro tema o nuestro software de cada uno. A ver, vamos a ver si lo tengo aquí para que puedan. Está aquí. A ver, vamos a ver. Si lo tengo aquí, se los paso ahora, los descargo ahora para que puedan. Vamos a habilitar. No está aquí. Vamos a ver. Lo tengo aquí. No está aquí. Yo les voy a cargar el CADAM para que lo puedan instalar. No es un programa pequeñito, no es pesado. Y con eso vamos a hacer el análisis de estabilidad de la presa, ¿no? Bueno, nos vemos el día de mañana y espero que avancen en sus proyectos, ¿no? ¿Alguna consulta? Buenas noches, una preguntita. Sí. El raster de residuos, ¿cuál sería? No sé si podría explicar. El raster de residuos sería de la interpolación que realizan con con los residuos. Ustedes en el Excel, a ver, vamos a ver aquí.
abrir un Excel. Esos son los procesos de gravedad. En el Excel ustedes van a determinar los residuos. Y esos residuos los vamos a interpolar, ¿no? Ese sería el raster de residuos. Por ejemplo, tengo la estación 1, estación 1, estación 2, 3, 7, ¿ya? Aquí tenemos las altitud o cota de elevación. A 1800 voy a poner por son altitudes, ¿no? Y aquí digamos que tenemos las temperaturas mínimas a 1, 5, 1.2, 5.2, 0, 1.3, 6, 7, 6, 4, digamos, ¿no? Ese es un ejemplo, por así decirlo. Entonces van a datos, como habíamos dicho, análisis de datos, y entran a regresión, y en regresión pues dan los datos de Y de la temperatura, los datos de X de las altitudes, les asignan rótulos, le dan la celda de inicio, vamos a poner aquí, y le dan los residuos. Estos son los residuos, ¿ya? Lo que salgan aquí, lo que cliquean aquí, esos son los residuos, ¿ya? Borrar. ¿Ya? Estos son los residuos, estos de aquí. Estos residuos los copio y entonces para la estación 1 esto lo cargo en el shape, en esto lo cargo para residuo 2, para estación 3 los residuos. Esto hay que interpolarlo, ya sea por el método de IDW o por Kriging, ¿no? Dependiendo si los datos y la distribución le es más favorable. Entonces, ese sería el raster de residuos, la interpolación que tienen estos dos residuos, ¿no? Lo que sale al interpolar, ya sea con IDW o con Kriging, con estos residuos. No sé si quedó clara esa duda. Sí, gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta? Ya. Entonces, nos vemos el día de mañana, ¿ya? Buenas noches. Hasta mañana. Mañana.